mucho gusto. Mi nombre es Ariel Cadena Vial y hoy les vengo a presentar un tema muy interesante de la geometría analítica y es, aunque muy básico, es de los temas más importantes que verán en esta asignatura y es la distancia entre dos puntos. Pero antes de ver cómo calcularla y todo este show, vamos a hacernos la pregunta más importante, ¿no? Y la más lógica, que es pues la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, pues básicamente como indica el nombre, se puede definir como la longitud que hay entre dos puntos cualquiera en un plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano, siempre hay que ponerle flechitas al final. Y aquí tenemos nuestros dos puntos, que los voy a poner en azul para que se vean un poquito mejor. Y básicamente lo que trata es de calcular la longitud del segmento que une el punto A al punto B o del punto B al punto A. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo haremos esto? Que esto es, pues, obviamente, la segunda pregunta más importante, pues, para este tema. Y es muy sencillo. Vamos a aplicar, dos casos. El primero es utilizando la fórmula general y el segundo es una excepción, obviamente bajo ciertas circunstancias que voy a explicar más adelante. Ahora, esto es lo que voy a hacer. Bien, voy a borrar todo este plano cartesiano, más o menos, porque me imagino que ya queda un poco claro que es la distancia entre dos puntos. Y vamos a empezar a hablar al fin del primer caso, que es la excepción que les comenté. Imaginemos que tenemos dos puntos definidos por 3,2. Ese va a ser el punto A. Y el punto B va a ser 3,4. ¿Ok? ¿Qué le notan de peculiar o particular a esto? Que los dos comparten un mismo eje. ¿Y cuál es el eje que comparten? Es el 3, o sea, la X. ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Esto significa que los dos, en primera, que significa que no, que los dos están bajo una misma recta, una misma línea. Porque los dos están bajo una misma distancia. Tenemos un plano cartesiano así. Y vamos a calcular 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Esto más que nada para ubicar los puntos y que se los voy a explicar de manera más gráfica. Ubicamos el punto 3,2 que es aquí y el punto 3,4 que es aquí. Como podemos observar, están bajo la misma línea, una línea vertical, que eso es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta y que deben de tomar apunte. Cuando hablamos de que son iguales en el eje NX, va a ser una línea siempre vertical, como aquí. Si son iguales en el eje Y los puntos, va a ser una línea pues opuesta, horizontal. ¿Ok? Entonces recordemos, si son iguales en X, como en este caso, que son 3 y 3, va a ser vertical. Si son iguales en Y, va a ser horizontal. Esto debe quedar claro más que nada para visualizarse una imagen de cómo se va a ver nuestra recta o distancia, como ustedes gusten decirle. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, como aquí, como podemos fijarnos, están sobre la misma línea. Pero ¿por qué pasa esto? En primera, porque el eje X va a ser siempre 3. Y el eje Y no, el eje Y cambia en A y cambia en B. En A es 2, en B es 4. Entonces, de la única distancia que nos tenemos que preocupar por pura lógica eliminatoria, va a ser de la distancia de Y. ¿Y por qué pasa esto? Por algo muy curioso, bueno, no tan curioso, pero algo muy importante. Nosotros no podemos calcular la distancia del punto 2 al punto 2. Es absurdo simplemente pensarlo. En primera, porque el punto no se está moviendo en ningún momento. No puedo decir, calcúlame la distancia que se movió el pizarrón, este, del punto A al punto B. Pero ¿qué pasa si de la distancia del punto A al punto B es la misma? Pues obviamente el pizarrón no se habrá movido.
Entonces es absurdo calcular una distancia si no existe tal distancia. O sea, yo no me estoy moviendo. Entonces, ¿cómo calcular esa distancia? Pues simplemente no se puede. Entonces, obviamente, ¿de qué distancia nos tenemos que preocupar? Por pura lógica. Pues de la distancia que sí es diferente, de la y. Entonces, aquí es cuando pasan estos casos en los que uno de los ejes es igual, este, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es descartar en un inicio el eje que es igual. En ese caso, como el eje que es igual es la x, pues ignoramos x, no le tomamos atención. O sea, simplemente pues no nos importa qué pase con ella. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la distancia de estos dos? Bueno, de la y, va a ser con la siguiente fórmula que dice, distancia es igual a valor absoluto, que ahorita voy a explicar para qué sirve el valor absoluto, de y menos y0. ¿Ok? Ahora, antes de proseguir y sustituir y explicar todo ese show, les voy a explicar algo muy importante. ¿Para qué es el corchete? ¿Ok? Tenemos una línea. Bueno, o sea, esto es un ejemplo. Tenemos una línea aquí. ¿Ok? Que une dos puntos cualquiera. Entonces, me imagino que estamos de acuerdo que la distancia de este punto que vamos a llamar A y este punto que vamos a llamar B va a ser la misma de A para B que de B para A. ¿Ok? O sea, si yo voy de aquí no sé, si voy de aquí al baño, va a ser la misma distancia que si voy del baño hasta aquí. O sea, de aquí para allá y de allá para acá, va a ser siempre la misma distancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, estamos de acuerdo que es ilógico decir que A para B son 3 unidades y que de B para A son menos 3 unidades. Es ilógico decirlo, ¿no? O sea, simplemente es ilógico. Ya que sabemos que si de A para B son 3 unidades, pues de B para A van a ser 3 unidades positivas igual, no negativas. Porque en primera no podemos tener distancias negativas. Yo no puedo decir, el vaso de agua está a menos 3 metros de mí. Siempre voy a decir, pues el vaso de agua está a 3 metros de mí. Y eso es pura lógica, eso es pura lógica. Y para eso sirven los corchetes como un filtro. El valor absoluto es un filtro que nos indica que el valor de adentro siempre va a ser positivo, sin importar si pongo primero B o si pongo primero A, o si pongo después B o si pongo después A. Entonces, da igual a cuál le restemos cuál. Pero aquí sí hay algo muy importante. Y esto no es porque le afecte, es más que nada por orden, limpieza o comodidad más bien. Y para que no pasen cosas raras. Si tenemos, ya tenemos nuestros puntos definidos y ya aquí la formulita, ¿no? Pero imaginemos, que, no sé, imaginemos que estamos utilizando a Y como A, ¿no? O sea que 2 va a ser Y 4 va a ser Y0, ¿no? Entonces, pues la fórmula dice que esto va a ser igual a 2 menos 4, ¿no? ¿Ok? Pero esto puede que no tenga nada que ver con el tema, pero es muy importante saberlo. Si tenemos otra ecuación donde nos indiquen Y y Y0 otra vez, ya, como yo dije que no importaba cuál agarráramos como cuál, eso no significa que ahora le voy a cambiar los valores. Y que ahora voy a decir, no, pues Y0 como no importa, pues ahora Y0 va a ser 2 y ahora Y va a ser 4. Cuando aquí arriba fue al revés. O sea, no puedo hacer eso. Siempre, o sea, si ya definía Y como 2, se va a quedar como 2. Y eso es algo muy importante. Aunque ahorita voy a explicarlo mejor cuando explique el segundo caso que había comentado anteriormente. Por lo menos les voy a seguir explicando este. Ahora, retomamos. Ahora ya tenemos nuestros puntos y todo eso, ¿no? Entonces, ahora sí, por fin vamos a sustituir. En este caso, pues sí, vamos a dejarlo tal cual como yo ya había dicho. Distancia es igual, y va a ser 2 en este caso, menos y0, que y0 había dicho que lo íbamos a definir como 4 en este caso. Obviamente ya les había explicado que no importa cuál definamos como cuál, siempre y cuando la dejemos como está. Y pues por pura lógica, pues 3 va a ser x. Y el 3 de la b va a ser x0. Aunque eso no importa porque son exactamente iguales, por eso lo estamos ignorando. Pero eso también es algo que tenía que dejar en claro. Así que pues ya. Ahora sí. Distancia es igual
a valor absoluto de 2 menos 4. Entonces esto nos va a dar distancia de valor absoluto de menos 2. 2 menos 4 menos 2. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Yo ya les había dicho que esto es un filtro para asegurar que siempre fuera un valor positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ignoramos el signo. Entonces esto nos va a quedar como 2 positivo. ¿Ok? O sea, la resta de dentro sí la hacemos tal cual. Y ya cuando nos quede el resultado final, ignoramos el signo. Y lo pasamos a valor positivo. Eso siempre va a pasar. Ahora, nada más para que quede un poquito más claro, voy a tomar un ejemplo en el que la que sea igual no va a ser la X, va a ser la Y. Si son iguales en Y, pues es exactamente lo mismo. Nada más la fórmula le cambiamos la pura variable. Si antes la fórmula era distancia es igual a valor absoluto de y menos y0, ahora la fórmula va a ser distancia es igual a valor absoluto de x menos x0. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar los valores de los puntos para que quede esto más claro gráficamente. ¿Ok? Ahora, vamos a definir a x la vamos a definir como 2, 2. Y a b la vamos a definir como, no sé, un 6, 2. Porque son iguales en y. Entonces, como podemos observar, ahora son iguales en y. Son 2 y son 2. Por lo tanto, pues y la ignoramos. No le prestamos atención. Y nada más nos vamos a preocupar por cuál. Pues por la x. Y vamos a sustituir otra vez, pues vamos a agarrar el mismo, lo mismo. 2 va a ser x y 6 va a ser x0. Sustituimos. D es igual a valor absoluto de 2 menos 6. Esto nos va a dar distancia de valor absoluto de menos 4. Y esto, como ya dije, ignoramos el signo, nos va a dar 4 positivo. Ahora, ya sabemos la distancia. Obviamente, pues podemos comprobar si esto es cierto. Si dibujamos un plano cartesiano aquí y ubicamos el punto 2,2, pues sería 1, 2, 1, 2. Sería como por aquí. Ubicamos el punto 6,2, pues nada más ubicamos otras unidades acá y sería como por aquí. ¿Ok? Como sabemos, pues no tenemos que ignorar el punto Y, pues ya sabemos que están sobre la misma línea. Y eso es algo que se había comentado anteriormente. Cuando son niveles en Y, la línea va a ser horizontal, tal cual como aquí es horizontal. ¿Ya vieron? Va a ser una línea horizontal. Ok, pero bueno, ya. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Pues contamos la cantidad de rayitas o de unidades que hay desde el punto A al punto B. Contamos, esta línea primero va a ser 0 y vamos a contar a partir de la que sigue. 1, 2, 3 y 4. 4 unidades de distancia. ¿Y cuánto nos había dado el resultado? 4. Por lo tanto, esto es correcto. Y ya es todo lo que tenemos que hacer. Y este es el primer caso. ¿Ok? Que básicamente si lo quieren, si les viene una pregunta o algo, también eso se podría definir como distancia es igual a la diferencia de las ordenadas, que pues las ordenadas son el eje Y, están en el eje Y, o la diferencia de las abscisas, que pues son el eje en X, como ya sabemos. Ahora, en segundo caso, tenemos que aplicar algo llamado la fórmula general. ¿Y qué rayos es la fórmula general? Se preguntarán. Y pues la fórmula general está dada por Pitágoras, que recordemos que su ejercicio dice a cuadrada más b cuadrada, esto es igual con c cuadrada, donde a y b son catetos y c es la hipotenusa al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Pues vamos a aplicar exactamente lo mismo. Bueno, vamos a sustituir más que nada. La distancia va a ser c cuadrada. Entonces, distancia va a ser distancia al cuadrado. ¿Ok? Esto va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. En este caso, a cuadrada va a representar lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que, bueno, la fórmula de distancia para si compartían un eje era valor absoluto de x menos x0? O distancia era igual a
valor absoluto de y menos y0, dependiendo cuál compartían, pues aquí va a ser lo mismo. Sustituiremos a por la diferencia de las abscisas, que es x menos x0. Entonces esto quedaría como x menos x0 al cuadrado. En ese caso no vamos a poner corchetes, vamos a poner paréntesis. Eso va a ser la única diferencia. Y el cuadrado, pues porque estamos basándonos en la ecuación de Pitágoras, que la A está al cuadrado. Ahora, esto va a ser más b cuadrada. B cuadrada la vamos a reemplazar por la diferencia del eje de las ordenadas, que está dado por y menos y0. Entonces sería y menos y0 al cuadrado. Y a esto así quedaría de esta manera. Esta es la fórmula general, que ahorita veremos cómo utilizar. Ahora, aunque esto es la fórmula general, esta no es la forma final de esta. Todavía hay otro paso que tenemos que hacer. Sacarle raíz a ambos lados. ¿Y para qué o por qué? Para que la D quede libre, sin ninguna potencia, sin nada. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no lo hacemos, cuando estemos resolviendo la ecuación se nos va a complicar un poco la situación o el resultado y vamos a tener que hacer mucho más pasos y muchas vueltas. Entonces, pues es importante este paso. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ahora sí, distancia es igual a raíz de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. ¿Ok? Y esta por fin es la fórmula general, esta de acá. Esta es la fórmula general. Y esta es la que vamos a utilizar para casi todo. De hecho, esta también la podríamos aplicar en el caso de que compartan un mismo eje. O sea, para estos casos en los que utilizamos esta fórmula de acá. Podríamos aplicar esta y solo aprendernos esta. Pero obviamente es más rollo porque está un poquito más larga y esta pues nada más se resta y ya. Entonces pues obviamente nos conviene usar más esta. Bueno, para esos casos. Ahora, voy a mostrar un caso en el que se usa la fórmula general. Primero vamos a indicar el valor de los puntos A, B. A va a ser 2,3 y B va a ser 3,2. ¿Ok? Ahora, como podemos observar, en este caso X no es igual en los dos lados. Ahora, Y será igual, pues tampoco. En A vale 3 y en B vale 2. Son diferentes. Por lo tanto, no podemos aplicar la fórmula anterior, que era para si compartían un mismo eje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la fórmula general, que para estos casos nos sirve, en donde todos los puntos son, bueno, todos los ejes son diferentes. Aquí no va a dar ni una línea vertical ni una línea horizontal. Siempre, siempre, siempre va a dar una línea en diagonal. Siempre va a dar esto. ¿Ok? O esto. En su defecto, pues también va a dar esto. Entonces, si comparten un eje, vertical, horizontal. Si no lo comparten, una diagonal. ¿Ok? Eso también es muy importante pues para visualizarlo, ¿no? Ahora, procedemos a usar la fórmula de distancia. Ok. Aquí ya puse los paréntesis y el cuadrado, nada más para poner los puros valores. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En primera, tenemos que ubicar cuáles van a ser X y Y cuáles van a ser X0 y Y0. ¿Ok? En este caso, por pura comodidad, A va a ser X y Y B va a ser X0 y Y0. Eso es por pura comodidad. Otra cosa que no mencioné. En estos casos, el cuadrado sí tiene una función. Algo que no mencioné. Bueno, o sea, aparte de elevar al cuadrado y pues todo eso bonito, tiene otra función aparte. Y dirán, ¿y cuál es esa? Esto también es un filtro. Recordemos que los corchetes eran un filtro para que siempre nos diera un resultado positivo. El cuadrado también. El cuadrado, al estar elevando al cuadrado un término entre paréntesis, el término, siendo negativo, positivo o lo que sea, siempre va
elevarse al cuadrado y se va a volver positivo. Menos 7 al cuadrado, 49 positivo, no menos 49. Entonces, esto es importante porque cuando saquemos la raíz, hay otra cosa igual de importante. No podemos tener raíces negativas. Entonces lo que hace el cuadrado es asegurarse de que tengamos una raíz positiva. Bueno, que le saque raíz a un número positivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a eliminar lo de los corchetes. Bueno, ya sabemos que A va a ser X y Y 0. Entonces vamos a poner sus valores primero, en color negro. Vamos a poner aquí 2 y aquí 3. 2 menos 3, porque en B X es 3 y 3 menos 2. ¿Cómo quedaría esto? Distancia es igual a raíz 2 menos 3 menos 1. ¿Y qué les dije? Menos 1 al cuadrado, pues es 1. 1 por 1, 1. Ignoramos el signo. 1 más 3 menos 2, 1 positivo. 1 al cuadrado positivo, pues es 1. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Distancia es igual a raíz de 2. 1 más 1, 2. Y como está raíz, es raíz de 2. No hay más ciencia. Ahora, ¿cómo se vería esto en un plano cartesiano? Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Ok. Me quedó un poco chueco, pero pues más o menos se entiende. Tenemos este plano cartesiano, pues vamos a ubicar los puntos. X es 2, 1, 2, 3 para arriba. Y ubicamos su punto. Es este de acá. Ahora en azul, para que se diferencie del punto anterior, vamos a ubicar el 3,2. Ubicamos 1, 2 y 3. Y 1, 2 para arriba, que sería este. Dije azul y agarré el rojo. Bueno, ya. Ok. Entonces, como podemos observar, o sea, si es la distancia de acá para acá está en diagonal. Justo como dije, tal vez no se ve mucho porque está chiquito, pero es una diagonal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí es cuando yo explico por qué se usa Pitágoras. O sea, ya sabemos cómo calcularlo, todo bonito. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La fórmula de Pitágoras, recordemos que era para triángulos rectángulos. ¿Y qué tienen los triángulos rectángulos? Un ángulo recto y todo bonito. Ahora, esto es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, en teoría, ¿qué se debe de formar ahí para que usemos Pitágoras? Pues un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa va a ser el segmento o la distancia que vamos a calcular. Este va a ser A y este va a ser B. Y dirán, ¿y qué es esto bonito que está acá? O sea, ¿dónde quedan la base y la altura? Pues muy sencillo. Aquí en este caso tenemos 3 unidades de distancia, 1, 2 y 3, ¿ok? Y tenemos un máximo de largo, bueno, o sea, sí de largo, de 3 unidades también, como ya sabemos. Tenemos el punto 2,3 que está aquí más o menos, y tenemos el punto, tenemos el punto, no, el 2,3 está acá, y tenemos el punto 3,2 que es este. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Como sabemos, esto es una diagonal. Ya se puede apreciar un poquito mejor. Ahora, ¿en qué momento o dónde rayos yo formo un triángulo rectángulo? Pues muy simple. Si nosotros ubicamos con puntitos, bueno, o sea, si trazamos esta distancia con puntitos, aquí me quedó un poquito chiquito, déjenlo acomodo. Ok, sí, sí, sí. Como podemos observar, aquí ya pues ya tenemos nuestra ubicación de este punto de acá. Ahora, bueno, obviamente los habíamos ubicado, pero eso más o menos eso nos va a servir puerta para el ejemplo que voy a dar. Ok, ya.
tenemos la ubicación de estos dos. Pero si ignoramos la línea, bueno, si ignoramos todo esto y dejamos los puros puntos cercanos, ¿qué se forma aquí? Un triángulo rectángulo, ¿ya vieron? Aquí esto ya es un triángulo rectángulo. Y para calcularlo, pues tenemos que hacer algo muy sencillo. Simplemente le restamos a Y2, que va a ser este en este caso. Le vamos a restar Y1, que Y1 va a ser toda esta distancia de acá. ¿Para qué? Para que nos dé este pequeñito segmento de acá. Y vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Tenemos que hacer que nos dé este segmentito de acá. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, la razón por la que la fórmula general es Pitágoras es porque siempre cuando los puntos sean distintos se va a formar una diagonal con un triángulo rectángulo imaginario. Y podríamos usar la fórmula de los donde comparten un eje para calcular la distancia de cada uno de los catetos. El cateto A o el cateto B. O viceversa. Imaginemos que este quiere que usted sea el cateto A y este sea el cateto B. Entonces, aquí hay otra cosa. Obviamente, no solamente sirve para calcular distancia la fórmula, sino sería útil, pero no tan útil. Porque a veces ya te dan los valores de la distancia en ecuaciones ya más complejas y quieres que calculen y te piden que calcules o demuestres algo. Y ahí es cuando entra esta fórmula la fórmula general. Por ejemplo, imaginemos que tenemos, pongamos que no un triángulo o rectángulo, tenemos un triángulo isósceles. O tenemos un cuadrado. Aquí me quedó chueco. Tenemos un cuadrado o un rectángulo o tenemos un romboide, por tomar algunas figuras, ¿no? Obviamente va a haber más. ¿Qué va a pasar aquí? Si tú partes a la mitad estas figuras, se van a formar dos triángulos rectángulos. ¿Ya vieron? Formo los ángulos rectos pues para que más o menos vean. Se forman ángulos rectos. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿qué utilidad tiene esto? Pues muy fácil. Nosotros podemos usar la ecuación general para demostrar que esto es que estas figuras son correctas. Por ejemplo, imaginemos que, no sé, me pide, demuestra que los puntos, no sé, 4,2, 2,4, 6,3 y 3,6 son un cuadrado o un rectángulo. Demuéstralo. Y ya, pues nosotros trazamos nuestra gráfica e imaginemos que sí nos da un cuadrado. Pero ¿cómo demostramos que sí es un cuadrado? Porque como son ángulos rectos, pues todos son de 90 grados. Pero la vista nos puede engañar. Puede que este ángulo no sea de 90. Puede que sea de 91. Y ese ángulo tampoco sea de 90, sino que sea de 89, por ejemplo. Y pongámosle que ese sí es de 90. De 90, ¿no? Pero esos dos no lo son. Entonces, lo que vamos a hacer con la fórmula de Pitágoras es demostrar que sí lo son. ¿Y cómo lo haremos? Vamos a hacer dos cálculos. El cálculo va a ser con el primer triángulo rectángulo y el segundo cálculo va a ser con el segundo triángulo rectángulo que se forme. Al igual con todas las demás figuras. Ahora, ¿cómo haremos esto? Pues primero vamos a calcular un total de 3 distancias. De 3 distancias para un solo rectángulo. Imaginemos que queremos la distancia del punto AB, del punto BC y del punto AC finalmente. Esas son las primeras distancias que vamos a calcular. Ya las calculamos, ¿no? Imaginemos que una me dio raíz de 158, raíz de 158 igual, y la última me dio raíz de 116, ¿no? Entonces, cuando ya tengamos el todo de las distancias, vamos a sustituir A y B, van a ser los catetos, y AC siempre o casi siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, la vamos a reemplazar por la fórmula de Pitágoras, que recordemos
que la fórmula de Pitágoras dice a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Entonces, vamos a interpretar como a cuadrada a raíz de 58, a b cuadrada como raíz de 58 otra vez, y c cuadrada a raíz de 116. ¿Y cómo haremos esto? Pues así, raíz de 58 al cuadrado más, dejen borro esto, ya me lo aprendí, así que ahorita lo voy a escribir. Raíz de 58 al cuadrado. Esto es igual raíz de 116 al cuadrado. Como está al cuadrada la raíz, pues la eliminamos, al igual que el cuadrado. Y nos quedan los números libres. 58 más 58 es igual a 116. Y esto es correcto. 116 es igual a 116. Por lo tanto, queda demostrado que el primer triángulo rectángulo sí es de 90 grados. Y no es porque hayamos calculado la cantidad de grados, no. Es porque siempre esta ecuación nos va a dar un triángulo rectángulo con un ángulo recto perfecto de 90 grados. Y por eso se va a demostrar que esta ecuación siempre va a ser correcta. ¿Ok? Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Ahora, va a pasar lo mismo con el segundo rectángulo, pero estos ya son más pasos. Obviamente ahorita voy a mostrar unos cuantos ejercicios para que esto quede un poquito más claro. Ahorita nada más es como lo teórico. Obviamente cuando veamos los ejercicios les voy a ir dando un poquito de teoría conforme vaya avanzando todo esto. Ahora, obviamente hay más casos. Ya sabemos que podemos demostrar figuras geométricas con esta ecuación. Ya saben, obviamente que sean conformadas por triángulos rectángulos. Tampoco voy a demostrar un círculo, por ejemplo, no puedo. O sea, ¿de dónde rayos un círculo va a tener triángulos rectángulos si sus lados son redondos? Y un triángulo rectángulo es plano en todos sus lados. Entonces, obviamente, pues hay excepciones, ¿no? Pero mientras se esté conformado por triángulos rectángulos con ángulos rectos de 90 grados, se va a poder utilizar la fórmula general, siempre, para demostrar que sea correcto. Si el resultado no es correcto, pues ya sabemos que no es un triángulo rectángulo y simplemente apuntamos, no es un triángulo rectángulo. Y el procedimiento será la demostración. Obviamente hoy te voy a mostrar en más detalle un ejercicio para que ustedes más o menos vean esto que mencioné. Ahorita estoy impartiendo más que nada teoría. Ahora, van a haber casos donde te den dos resultados y te forme un triángulo isósceles o alguna otra figura, tal vez de tres resultados o no sé. El chiste aquí es que en estos casos vas a tener un punto de partida, que va a ser este puntito de acá, de acá arribita. Imaginemos que está dado por 3,6, ¿no? Entonces te piden que ahí es el punto que diste, no sé, 4 unidades de él, ¿no? Y pues ya tú haces tus cálculos y todo eso. Eso ahorita también lo voy a explicar. Porque la fórmula general también sirve para encontrar una variable, ya sea el eje X o el eje Y, en A, en B, en Z o en W, o en donde tú quieras. Eso también lo voy a explicar ahorita en un ejercicio. Porque en lo teórico se me va a complicar un poquito enseñárselos. Entonces necesito mostrarles un ejercicio para que vean un poquito mejor cómo se hace, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante, no sean desesperados. Entonces, esto más que nada, este de los últimos ejemplos. Nos piden que encontremos un punto que diste o que esté a 10 unidades de tal punto. Pero el problema es que siempre va a haber más de un punto. No creo que solamente exista una cosa que esté a 10 unidades de eso. Por ejemplo, de donde yo me encuentro actualmente, imaginemos que, no sé, hay personas rodeándome. Entonces, obviamente, si estoy en un lugar donde hay muchas personas y me piden, encuentra a la persona que está a 10 metros de ti, pues obviamente va a haber más de una persona, ¿no? Entonces, imaginemos que hay dos personas que estén a 10 unidades de mí. Pues la primera persona va a estar aquí y la segunda va a estar aquí. Por eso, si les pide que encuentren el punto que esté a tantas unidades de ti, ya mentalícense que va a ser casi seguro, prácticamente seguro, que van a haber más de un resultado posible. Y si les da más de un resultado,
pues no se preocupen, es totalmente normal y tienen que indicar los dos. Por ejemplo, si ya ignorando esto, imaginemos que la unidad que diste 4 unidades de este, imaginemos, es un ejemplo, no sé si está bien, es 5,2 y 2,5, por tomar un ejemplo. Este, entonces, no, perdón. Aquí algo curioso es que cuando te pidan esto, siempre o casi siempre te van a dar uno de los puntos. Imaginemos que el punto es 3, ¿no? Entonces, con que te digan que el punto, que ya, con que te den una sola coordenada, ya te están asegurando que es un triángulo isósceles. ¿Ok? Porque ya te están limitando a una sola recta. A la recta que está en 3 unidades, a esta recta de acá. ¿Ok? Ya te están limitando. Solamente puedes encontrar un punto que dice 4 unidades de aquí. Y obviamente nada más van a haber 2 puntos que sean a 4 unidades de aquí. Un punto va a estar en esta diagonal y el otro va a estar como a esa diagonal. ¿Ok? Entonces, siempre que te den un punto, sin importar cuál sea, ya mentalízate que va a haber un triángulo isósceles conformado por 2 triángulos rectángulos. Y aquí no necesitas demostrar nada. Con que en tu plano cartesiano ubiques los puntos, tipo A, este y este, ya viste, un triángulo isósceles. Pues ya con eso ya la rifaste, o sea, ya no te preocupes por otra cosa. Entonces, este, pues eso es más que nada, pues lo más eso sí es a grandes rasgos, pues ya todo lo de dices entre los puntos. Ahora, bueno, o sea, la teoría, ¿no? Y hay otra cosa. Si tienes una constante, imaginemos que nuestra constante en este caso va a ser la letra K, pongamos acá como la constante. Entonces, nuestra constante es K, ya sabemos. Sabemos que la constante de K es una constante siempre positiva. Entonces, ¿cómo calculamos una distancia con una constante? K es una constante. Imaginemos que X es igual a la constante o que Y es igual a la constante. Estos son casos, ¿no? X es igual a menos la constante o Y es igual a la constante negativa, ¿no? Entonces ya tenemos esto. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a aplicar exactamente la misma fórmula que utilizamos desde el inicio, que es no la principal porque esa es la fórmula general, pero es como la base de esto también y de la general, que es distancia es igual a x menos x0 o distancia es igual a valor absoluto de y menos y0. ¿Ok? Vamos a aplicar lo mismo. X y Y pues van a pasar como X y Y. No vamos a poner a X como X0. No. La que va a pasar como X0 o Y0 va a ser la constante. Entonces, ¿cómo quedaría esto? En el caso de X es igual a K, pues nada más sustituimos valores. Distancia es igual a X menos K. En el caso de Y, pues va a ser exactamente lo mismo, pero en lugar de X pues vamos a poner Y. Distancia es igual a valor absoluto de Y menos K. Si la constante es negativa, como en estos casos de aquí, pues sería esto. Distancia es igual a valor absoluto de x menos k. Que esto va a pasar como valor absoluto de x más k. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay dos signos negativos. Y menos por menos es igual a más. ¿Ok? Si tenemos los signos negativos, más. Si tenemos un signo negativo y un signo positivo, es menos. En ese caso, como tenemos dos negativos, pues es más. Ahora, va a pasar lo mismo con la y. Dice es igual al valor absoluto de y menos k. Y esto va a ser igual a y más k. Y esta es la fórmula y forma de calcular una constante. Obviamente en cada uno de los casos. Digo la distancia con una constante. Más que nada esto lo debo de aclarar, porque obviamente cuando tengamos un ejercicio, pues tendremos valores, x tal vez sea 2, y tal vez sea 3, la k nos van a dar tal vez el valor de la constante, nos van a hacer calcular el valor de la constante, y con eso vamos a poder resolver todo esto.
Entonces no nos tenemos que preocupar ahorita por andar diciendo de que no, es que no tengo la constante, no tengo la K, porque esto más que nada es teórico y está muy simple. Cuando tengamos la constante y cuando nos den el valor, pues aplicamos exactamente lo mismo que al inicio. Y menos y 0 y ya tenemos la distancia, no hay más ciencia. Entonces, eso sería todo de la parte de la teoría y vamos a pasar a resolver 3 ejercicios a continuación. Ok, voy a borrar esto para empezar con los ejercicios.